Paz y bendición para todas mis hermanas de las diferentes sociedades femeniles de la Iglesia de Dios, séptimo día. Agradezco a Dios, hermanos, porque en medio de esta pandemia podemos comunicarnos, tener comunión y sobre todo compartir su palabra a través de estos medios digitales. Mi nombre es Laura Delia Montiel Pérez, pertenezco al distrito número 4 y vivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Agradezco a Dios también porque no nos ha dejado sin su palabra. Tenemos acceso como iglesia a los cultos a distancia, los cuales nos gozamos mucho, bendito sea Dios. Sin embargo, pues extrañamos los cultos en la iglesia, en comunión directa y personal con nuestros hermanos, pero estamos aprendiendo a amarnos a la distancia. Gracias a Dios también porque ahora practicamos aún más la oración y la disciplina espiritual del ayuno, como antes no, por lo menos personalmente yo no lo había hecho como ahora lo estamos haciendo. Gracias a Dios por estas misericordias que tiene con nosotros. Hoy, hermanas, nos toca ver la lección número 13 de la serie de lecciones de Mujeres para Mujeres. El título de la lección es La mujer en casa de Simón. La lectura bíblica se encuentra en Lucas 7, del 36 al 50. El texto base es Lucas 7, versículo 49. Y el propósito, hermanas, el propósito de la lección es reflexionar sobre los efectos del perdón en nuestra vida. Voy a leer la lectura bíblica, que es Lucas 7, del 36 al 50, y dice así: y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrado en casa del fariseo sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo: si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. La Biblia, hermanas, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un tratado de enseñanzas que Dios en su infinita misericordia nos da a los que hemos creído en el Señor Jesucristo, y esto ayuda mucho en nuestra vida, así como estos pasajes van a ayudar en nuestra vida diaria, en la práctica de nuestra espiritualidad. Estos pasajes que acabamos de leer, hermanas, es un relato en donde un hombre fariseo llamado Simón le ruega al Señor Jesucristo que entre a su casa a comer con él. Lo hace así el Señor Jesucristo. Estando ya sentado a la mesa, una mujer que se entera que el Señor Jesucristo iba a estar en casa
Simón viene a la casa y trae un alabastro con ungüento. Esta mujer de una manera humilde, humillada, se pone no frente a Jesús, sino a los pies de Jesús. Esto es señal o muestra de humillación de aquella mujer, porque sabía delante de quién estaba. Empieza a llorar y con sus lágrimas empieza a limpiar los pies del Señor Jesucristo, a lavar sus pies, y con sus cabellos empieza a secar los pies del Señor Jesucristo en muestra de arrepentimiento. Ya habíamos entendido que era una mujer que había sido pecadora y que el pueblo lo sabía, o sea, no sabemos qué pecado, pero el pueblo conocía de la vida de esta mujer. Besa sus pies, el besar sus pies, el ungir sus pies como lo hace, es señal de adoración y de respeto a la palabra del Señor, de respeto a su maestro, a su Salvador, porque ella seguramente, ella llegó ahí buscando a Jesús porque ya había oído las predicaciones de Jesús, ya había visto los milagros del Señor Jesucristo, seguramente en su corazón había nacido la fe y ella buscaba al Señor Jesucristo. Esta mujer, sin tener miedo a ser menospreciada por Simón y por sus invitados, o podía haber sido echada fuera de la casa de ellos, va y busca al Señor Jesucristo teniendo esta actitud, teniendo estas señales o mostrando estas señales de esta mujer, porque ella sentía la necesidad, hermanos, de decirle a Jesús con sus acciones cómo había cambiado su vida, después de haberlo escuchado, después de haber visto su inmenso amor por las personas, por los hermanos que lo escuchaban. Ella necesitaba demostrarle a Jesús la gratitud que tenía, el inmenso amor que tenía hacia Jesús. No importaba lo que pensaran Simón, sus invitados o el pueblo, ella tenía esa fuerte necesidad de mostrarle al Señor Jesucristo el cambio de su vida. Cuando ve esta escena, Simón, dentro de sí, dice el versículo 39, y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo: si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Simón desconocía a Jesús como profeta. El Señor entiende los pensamientos de Simón y le dice el Señor: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él, de una manera falsa, hipócrita, porque le dice: di, maestro. Si en su pensamiento, en su corazón, no le reconocía como profeta, pero de sus labios hacia afuera le decía maestro. Entonces el Señor le empieza a relatarle una parábola con una inmensa paciencia de parte del Señor, con un inmenso amor, como siempre lo demostró el Señor Jesucristo. Le empieza a relatar la parábola y le dice: ¿sabes qué, Simón? Había un hombre que tenía un acreedor que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Pero el acreedor sabía que no le podían pagar, no podía ninguno de los dos pagarle, entonces perdona la deuda a ambos. En esta parte del relato, el Señor se detiene y le dice a Simón: Simón, di cuál de estos le amará más. Entonces Simón, la respuesta de él dice: pues al que se le perdona más. Y Jesús le dice: bien has juzgado. En este juicio que hace Simón, más adelante vamos a ver cómo se condena a sí mismo como un hombre que amaba muy poco. Le dice a Simón, voltea a ver a la mujer, el Señor Jesucristo, que la tiene a sus pies, y le dice a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y tú no me diste agua para lavar mis pies, que venían llenos de polvo, que venían cansados, mas esta mujer no ha cesado de con sus lágrimas lavar mis pies y secarlos con sus propios cabellos.
le dice también a Simón, ella no ha dejado de besar mis pies, tú no me diste el beso, la señal de bienvenida a tu invitado, la señal de respeto para tu invitado, no lo hiciste. Ella no ha cesado de besar mis pies. Tú no me diste el óleo para limpiar mi cabeza, para limpiar mi cara, mas esta mujer no ha cesado de ungir mis pies con el ungüento que ella había preparado. En este momento seguramente Simón se está confrontando con las enseñanzas que está haciendo el Señor Jesucristo, y seguramente él solo ve su pobreza espiritual, su soberbia, porque él con estos hechos demuestra que no necesitaba perdón, porque no amaba, no necesitaba el perdón, no aceptaba al Señor Jesucristo como profeta. En resumen, había sido Simón había sido reprobado como discípulo, porque él reconocía, por lo menos por boca reconocía a Jesús como maestro. Había sido reprobado como fariseo, había sido reprobado porque eran cumplidores de la ley, y él no había cumplido con las obligaciones de la ley, con las obligaciones de ser anfitrión, de tener un huésped. Como israelita tampoco había podido cumplir. En suma, había sido reprobado Simón. En cambio, para aquella mujer hubo un gran reconocimiento y delante de Simón, porque el Señor le dice a Simón, en el versículo 47, le dice a Simón, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Realmente aquí se ve confrontado Simón como un hombre con mucha falta de amor para el Señor Jesucristo. El mucho amor que esta mujer muestra, da señales del arrepentimiento, de la humillación, de la adoración hacia su maestro. Ese fue el efecto que se produjo en la vida de esta mujer después de haber reconocido que estaba en pecado, que había sido una mujer pecadora. ¿Cómo se sentiría aquella mujer, hermanas, cuando el Señor Jesucristo, delante de todos los invitados y delante de Simón, reconoce el amor tan grande que había sentido aquella mujer y el poco amor de Simón? Y aún más, hermanas, le dice en el versículo 48, los pecados te son perdonados. Ella se fue perdonada de parte del Señor. Y si vemos el versículo 50, vemos que el Señor le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. No solamente logró el perdón de boca del Señor Jesucristo, sino también alcanzó la salvación y alcanzó la paz que da el Señor Jesucristo. Yo creo que esta mujer, hermanas, a partir de esos momentos, ha de haber tenido una vida de mucha bendición, una vida de paz, una vida de gozo. A pesar de las circunstancias, ha de haber tenido una vida muy espiritual, una vida de mucha consolación, porque habiendo sido una mujer pecadora, había sido perdonada y salvada. Vamos a dejar de lado un poquito a Simón y a la mujer, que por cierto la Biblia no registra el nombre de esta mujer, y yo creo que la intención del autor, hermanos, es que nosotras como mujeres nos podamos identificar con ella. La reflexión que vamos a hacer, o las preguntas para la reflexión que tendríamos que hacernos nosotras sería, ¿qué tan valientes? La primera pregunta sería, ¿qué tan valientes somos cuando tenemos que testificar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? ¿Testificamos en cualquier lugar, en cualquier circunstancia? ¿Testificamos aún entre las personas que conocieron nuestra vida anterior? ¿Mostramos humildad cuando somos juzgadas duramente, como lo hizo esta mujer, mostrando su humildad, mostrando su amor, su arrepentimiento? ¿Valoramos la infinita misericordia de Dios,
les decía yo, los deudores, la deuda que tenían aquellos deudores era el pecado, hermanos. El acreedor es Dios. El Señor nos dio el perdón, nuestro Dios nos dio el perdón a través de Jesucristo, de su sacrificio, de su sangre. ¿Qué tanto valoramos nosotros ese sacrificio tan grande que hizo Jesucristo para lograr el perdón de Dios para nosotros? ¿Qué tanto lo valoramos? Reflexionemos sobre esto, entendemos realmente el sacrificio del Señor Jesucristo. Si lo entendemos, hermanas, ¿cómo agradecemos el perdón recibido? Hemos cambiado nuestra conducta, hemos cambiado nuestras actitudes, obedecemos a la palabra. Jesús es la prioridad de nuestras vidas. Yo creo que eso sería una forma de mostrar el perdón, de agradecer el perdón que hemos recibido. Hay otra pregunta: ¿cómo lo demostramos ese amor? A mí me gusta mucho, hermanas, la vida del apóstol Pablo, y cómo el apóstol Pablo, después de haber tenido el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, después de haber recibido a Jesús como su Salvador y haber logrado su perdón, dice en 1 Corintios 15, 9 y 10, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empero, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. La gracia de Dios, el perdón de Dios, el efecto que hizo en el apóstol Pablo fue que hizo un trabajo incansable de evangelista. La prueba, hermanos, de que ese trabajo incansable que hizo el apóstol Pablo es que nosotros tenemos el evangelio. Gracias a ese esfuerzo tan tremendo del apóstol Pablo, donde de hecho le fue la vida, le iba la salud. Acuérdense que el relato que hace Pablo de que en sus viajes todo lo que había sufrido, hambres, persecuciones, ladrones, peligros de todas clases, ¿cómo pudo ser tan fuerte ese agradecimiento de Pablo para Dios, que bendito Dios, hasta nuestros días ha llegado el evangelio? Yo creo, hermanos, que esto nos muestra que nosotros también podemos trabajar, porque el apóstol Pablo era hombre como nosotros, hermanos. Era un ser humano como nosotras. Entonces, yo creo, hermanas, que podemos hacer, si no el mismo trabajo, pero sí podemos hacer el trabajo del Señor. Cuando veía yo esta lección, hermanos, todavía no estábamos en confinamiento, y decía yo que pues salimos a evangelizar, llevamos invitados a la iglesia, tenemos los grupos familiares, había pues otras formas de evangelizar. Hoy en día, en este confinamiento que tenemos, saben que no estamos impedidas tampoco, hermanas, porque tenemos los celulares, tenemos las computadoras, hay muchas plataformas para extender el evangelio. Están el Facebook, hay muchas plataformas, hermanas: Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera. Hay muchas maneras. Yo creo que nosotros podemos aprender. Yo estoy aprendiendo, hermanos, a usar estos elementos para extender el evangelio, hermanos. Por estas plataformas podemos mandar mensajes a las personas que nos rodean, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras amigas, a nuestros familiares que todavía no llegan a los pies del Señor Jesucristo, a nuestros propios hermanos, porque recordemos que en esta pandemia está en riesgo la fe de algunos hermanos que pues no son tan fuertes como posiblemente usted sí lo sea. Entonces, bueno, aprovechemos estas oportunidades para extender el evangelio, hermanas. No quedarnos confinadas y sin hacer nada porque pues no puedo salir. No, hay maneras de hacerlo. Posiblemente hasta podamos volver a acceder a los correos, hermanas, a las cartas. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podríamos hacer así? Voy a leer la conclusión, hermanas, de esta lección, que dice: siempre habrá alguien que venga a Jesús con una vida difícil y de pecado. Tengamos cuidado de no juzgarlos. No olvidemos que también nosotras tuvimos que venir a Jesús buscando su perdón.
No nos sintamos como Simón, que pensaba que era superior a la mujer y no necesitaba perdón. Oremos a Dios pidiendo amor, valentía y fortaleza para mostrar nuestro agradecimiento por el perdón recibido ante cualquier circunstancia. Hermanas, mi deseo es que esta lección sirva de reflexión, porque a mí me ha servido de reflexión, de seguir valorando el perdón que hemos recibido y seguir mostrándole a Dios nuestro agradecimiento por ese perdón recibido. Mi deseo, hermanos, es que en sus hogares haya paz, haya tranquilidad, haya salud, hermanas, y Dios me las bendiga mucho. Me dio mucho gusto compartir con ustedes esta porción de la Escritura y bendigo a Dios por ello y oro por todas nuestras hermanas de las sociedades femeniles. Que Dios les bendiga mucho, hermanos.